Pues estamos de vuelta y os digo que tenemos un programón hoy espectacular. Pero antes de continuar con el programa nos vamos a ir a una última hora que nos llega desde Estados Unidos y lo sabe todo nuestro compañero Borja García. Adelante, Borja. El expresidente de Estados Unidos y candidato republicano a las elecciones de 2024, Donald Trump, revelará públicamente el nombre de su vicepresidente la semana que viene, concretamente el 15 de julio, según ha revelado el asesor principal de su carrera, Jason Miller. Hay que recordar que la Convención Nacional Republicana de 2024 está programada para comenzar justo ese mismo día, ese 15 de julio. Miller no mencionó ningún nombre específico, pero dijo que Trump y sus asesores discutieron varios de ellos, incluidos algunos que no son tan habituales. De este modo, Marco Rubio, J.D. Vance, senadores de Florida y Ohio, respectivamente, y el gobernador de Dakota del Norte, Doug Burgum, son los tres nombres que más suenan, pero habrá que esperar unos días para confirmar quién será el elegido por Donald Trump. Ahí tenemos esa información que nos traía directamente Borja García desde Estados Unidos, así calentita y recién llegada. Dicho lo cual, nosotros continuamos y es que en este caso nos vamos a ir con un analista financiero, político, un auténtico crack que tiene más de 160.000 seguidores en su canal de YouTube. Hablamos de Cristian Barros. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Encantado de estar aquí. Igualmente, Cristian, gracias por venir. Como decíamos, es analista financiero con una amplia experiencia en mercados internacionales y es conocido en su canal de YouTube, como decía, con más de 160.000 suscriptores, donde ofrece análisis financieros y educativos sobre inversiones y economía global. Dime un poco, Cristian, ¿cuál es tu perspectiva sobre la evolución del mercado financiero en Europa en 2024? En Europa, bueno, yo personalmente no es un mercado en el que me suele estar más centrado actualmente, básicamente por todas estas temas políticos que tenemos a día de hoy. Esta incertidumbre y tal no suele gustar mucho a los inversores y quizá por esto sea un mercado que no esté, a lo mejor no sea del todo atractivo, ¿no? A mí no es un mercado en el que suela tener, sí que siempre hay que tener un poco más de exposición y tal, pero que no te sabría decir tampoco una clara guía, ¿sabes? Sería jugar un poco, como siempre digo, a ser Dios, ¿sabes? Si te tengo que decir algo de cara aquí a final de año, pero todas estas incertidumbres que hay en temas políticos, pues es como que de algún modo dificultan que se acabe de atraer, digamos, toda esa inversión, ¿no? Al final los mercados financieros funcionan por flujos de inversores, ¿no? El dinero que va de un lado a otro y en este caso, bajo este entorno, quizás es un poco más complicado que acaben de recibir todo ese flujo de inversión que a lo mejor sería lo que podría catapultar un poco más los índices, ¿no? Más allá de que tenemos valoraciones, sobre todo desde el punto de vista más analítico, podríamos decir, que es la parte que más podemos tocar nosotros en el canal, estamos viendo valoraciones súper atractivas, sobre todo en pequeñas y medianas compañías, eso sí. Háblame un poco de Estados Unidos, que ahí sí que está la cosita en máximos, a tope, la complacencia ya es lo más grande. Cuéntame. Bueno, aquí es un poco, tampoco vamos a aportar a lo mejor tampoco nada nuevo, porque seguramente de esto ya se haya hablado mucho, pero al final tenemos unos mercados que, bueno, primero hay un entorno donde tenemos elecciones ahora a final de año. Normalmente ya sabemos que históricamente todos estos años de elecciones suelen ser buenos años para las bolsas. También hay cierto interés, podríamos decir de alguna manera, de que las bolsas lleguen a lo mejor en máximos o en un buen momento a esas elecciones, ¿no? Para la percepción de los propios ciudadanos estadounidenses. Pero luego también tenemos unas bolsas, digamos, que están ahora mismo, vemos que se están centrando mucho esas alzas en 5 o 6 valores principalmente, ¿no? Si quitáramos ese efecto que tienen estas 5 o 6 empresas, principalmente ligadas por temas de inteligencia artificial, veríamos como que las subidas a lo mejor no son tan altas, ¿no? Y ahí también tenemos lo mismo que decimos con Europa, ¿no? Tenemos unas valoraciones muy atractivas posiblemente en pequeñas y medianas empresas. Entonces aquí sí que posiblemente nos podemos adelantar, si sacamos la bola de cristal, ¿no? Que a lo mejor los próximos meses pueden ser o laterales o ligeramente buenos, por decirlo así, y que luego ya de cara a cuando ya tengamos el ganador de las elecciones y ya empecemos a ver un poquito más lo que va a pasar después, sobre todo ya el mercado parece ser a día de hoy que está descontando que va a ganar Trump. Ya todos conocemos a Trump de su anterior mandato, la forma que tiene de gestionar, a veces criticada o a veces elogiada, pero que su forma de negociar es un poco, digamos, agresiva y eso ha dotado bastante de volatilidad a los mercados, que últimamente es algo que no tenemos o que no estamos acostumbrados, ¿no?
Pues yo recojo tu testigo, porque a mí me encantan las empresas pequeñas y medianas y ver un poco ese Russell 2000, ese MidDAX, todos esos índices que nos muestran un poco más la realidad a pie de calle de cómo se comporta la economía en ese mundo macro que parece que está muy lejos de nosotros, se ve mucho más cerca dentro de todo lo que tiene que ver con empresas de media capitalización. ¿Qué es lo que sigues tú con más fruición? Mira, a mí, si tuviera que, digamos que poner un poco en lo que sería el largo plazo, ¿vale? Que es un poco donde nos intentamos, donde nos intentamos centrar, ¿no? En valoraciones atractivas y que puedan ser oportunidades a largo plazo, y como te digo, sería a día de hoy más sobre todo por la parte de pequeñas y medianas compañías, lejos de que a lo mejor podíamos entrar incluso en el debate de que estas grandes compañías que están tirando, que son las que decimos que están tirando más de los índices, tampoco estamos viendo valoraciones a niveles de burbuja, ¿no? Podríamos decir, si nos ponemos a hurgar un poquito más al tema valoraciones, quitando un poco el caso de Nvidia, que a lo mejor puede haber cierto riesgo por ahí, ¿no? Porque al final, cuando tengamos, ahora mismo ya sabemos cómo funciona esto a nivel psicología, ¿no? Cuando hay buenas expectativas, en este caso, de algo sobre todo tan disruptivo como es ahora el tema de la inteligencia artificial, está beneficiando mucho a Nvidia, que podríamos decir que ahora Nvidia es como la Microsoft de los años 2000, ¿no? La que se está beneficiando precisamente de toda esta inteligencia artificial, simplemente porque es la que vende estos microchips necesarios, para resumirlo mucho, para poder dar soporte a toda esta tecnología, pero realmente todavía no estamos viendo en la economía real, en las propias empresas, todo lo que puede llegar a hacer la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, claro, cualquier rebaja de expectativas de todas estas grandes empresas, estas Google, estas Amazon, estas Microsoft, que están invirtiendo precisamente que representan aproximadamente el 40% de los ingresos de Nvidia, a la que empiecen a relajar esas estimaciones de inversión en nuevos centros de datos, pues al final puede dar un cierto sustito, ¿no? Que puede alentar a los índices, como te digo. Entonces, me gusta más centrarme ahora mismo en el largo plazo, me gustaría centrarme en más compañías, como te digo, pequeñas y medianas capitalizaciones. Me gusta mucho el oro. Me gusta mucho también, sobre todo, ligado a todo esto de inteligencia artificial. Estamos hablando de mucha disrupción, de mucha más tecnología, podríamos decir, pero no estamos hablando en ningún momento de cómo vamos a cubrirnos de toda esta tecnología y de todas estas fake news y todas estas problemáticas que puede traer, digamos, la propia inteligencia artificial, ¿no? Entonces, me estoy centrando también mucho en empresas relacionadas, como te digo, con la ciberseguridad, me puede parecer interesante. Y luego también otras economías, a lo mejor como India, pues pueden ser bastante interesantes para el largo plazo también. Pues te cojo un poco el testigo, vámonos a la parte derecha, vámonos a Oriente, que a mí me encanta India, me encanta China, me encanta hablar de toda esa zona que es menos habitual para el inversor medio europeo y que desde el cierre de Wall Street queremos que todo el mundo abra un poco la mente y que tenga la capacidad de analizar distintos mercados que allende los mares nos pueden interesar muy mucho. Háblame del Kospi surcoreano, ¿lo conoces, lo manejas, ese índice de media capitalización de empresas de Corea del Sur? No es un mercado que suela centrarme mucho, la verdad. Podría tirar así algo al aire, pero no, a lo mejor no es algo en lo que te pueda aportar mucho valor. Me gusta, hablando de esa zona que decíamos, siempre me ha gustado mucho China, la verdad. Lo que pasa que China, pues ya sabemos un poco todos, cómo está gestionada, cómo es, sí que a largo plazo puede tener un plan muy interesante, pero a lo mejor, volviendo a lo de antes, a lo que decíamos al principio, ¿no? Al final, para que se pueda materializar todo este potencial, requieres de cierta atracción, digamos, de inversión, ¿no? De inversores que quieran invertir ahí. Entonces, claro, cuanto más incertidumbre hay, que es lo que está pasando en el mercado chino, y se pones a regular a los monopolios y a las empresas que están yendo bien, pues al final todo eso ha hecho que los inversores hayan huido, ¿no? de esa economía. Y lo que hablábamos de India es una economía que puede ser mucho más interesante porque de algún modo me da la sensación que está recogiendo, digamos, el testigo que tenía ya, digamos, antes la propia China, ¿no? Que era como el primer eslabón de la cadena de producción. Entonces, precisamente por todas estas problemáticas que estamos viendo que hay en el mercado chino de grandes empresas multinacionales que quieren entrar, digamos, al negocio en China, estamos viendo cómo se sienten las grandes empresas, Google, Microsoft, también Apple, están invirtiendo en India, ¿no? También para coger, digamos, China se está centrando en una parte más, si lo queremos llamar así, de innovación respecto a lo que ha sido históricamente, y en el caso de India es la que está recogiendo, digamos, toda esa parte más de mano de obra, ¿no? Que tenía China hasta hace poco, ¿no? Y vemos muchas empresas que están empezando a apostar por esa economía, y por eso que puede ser está siéndolo realmente, una economía bastante interesante, pero a pesar de que haya subido bastante y esté superando máximos históricos, puede seguir siendo una economía interesante por estos motivos.
Indudablemente yo me quedo con esa India que llevo cacareando desde hace más de un año, con ese comportamiento del Nifty 50, del Sensex y esos principales índices de India que han pasado de convertir a la India en un país bisagra entre Oriente y Occidente a una potencia absolutamente brutal. Nos quedamos sin tiempo y nos tenemos que ir directamente a Estados Unidos con un directo que hay a continuación, pero quiero despedirme y darte las gracias, Cristian, por habernos acompañado hoy. Se repetirá en otra ocasión si es que así nos lo permites. Aquí estaremos. Muchísimas gracias.